Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te vino a hablar? Dios. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas que se dicen, porque hoy es mi voz, pero la palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso nosotros podemos aquí llegar a comprender muchas cosas que muchos hablándolas no entienden. Por ejemplo, hay muchos pastores que hasta el día de hoy te llaman pecador. Bueno, pero si tú eres pecador, ¿cómo es que tú puedes entrar en el reino de los cielos? Es imposible que un pecador entre en el reino de los cielos. Pero todo está aquí, en nuestra forma de pensar. Yo al principio decía que Dios me había amado en su don inefable, ¿verdad? Con un amor inmerecido. Pero ¿por qué yo tenía que decir que era un amor inmerecido si es que yo me merezco el amor de Dios y la amada de la misma manera? Entonces, tú te mereces el amor de Dios. Tú mereces que Dios te demuestre que te ama. Y hermano, pero Dios a veces me azota mucho. Bueno, aun cuando te azota, te está demostrando su amor. Vemos aquí el caso de Esaú y el caso de Jacob. Dice en Romanos, en el capítulo 9, que Dios a Esaú aborreció y que a Jacob amó. Pero Esaú estaba bien por todas partes. Y tenía dinero como ustedes no tienen idea. Ajá, pero y entonces, pero a Jacob que amaba, ¿verdad? Lo puso a luchar por su primogenitura. Y aunque para la gente sea una mentira que Jacob le mintió al padre, que se disfrazó, que se puso piel de oveja. Mira, Jacob agarró el talón de su padre, de su hermano, perdón, cuando salió del vientre de su madre, y eso lo hizo también primogénito, porque él vino como siameses, pegado a su hermano ahí. Los dos salieron al mismo tiempo. Aunque uno era el principio y el otro el final, los dos salieron juntos. Entonces, él no le robó nada a nadie. Él también era primogénito. Ahora, la gente puede discutir lo que quieran, pero para Dios, él era el heredero. Ahora bien, de Jacob vienen la tribu, y de entre las tribus viene Judá, de la cual viene la simiente, por la cual es la promesa de salvación. Este es Cristo. Pero Moisés también vino, y Moisés de la tribu de Leví, sí, como no. Por eso vemos que Moisés es la senda y Cristo el camino. Hoy, el título de hoy se llama La senda y el camino. La senda y el camino. Ahora nosotros con lo que vamos a leer, con lo que el Señor nuestro Dios nos va a decir, porque la voz es mía, pero la palabra es de Dios. Entonces vamos a comprender cuál es la senda vieja y el camino nuevo. ¿Sí vamos comprendiendo? Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su gran amor con que nos ha amado. Él nos amó a todos. Ahora unos lo entienden, otros no. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Su existencia, cuando se dio a conocer, dijo, hágase la luz, Dios Padre. Su presencia, cuando se manifestó en el Hijo, el Cristo. La divinidad de Dios estaba en el Hijo, Dios Hijo. Y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo en todos vosotros, aquellos que creen. Para el que cree, todo es posible. Así que en ti está el Espíritu Santo de Dios, según Gálatas 4:6,
y Romanos 5:5. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, los verdaderos, los únicos, desde Samuel hasta Juan el Bautista. No son los únicos profetas que hay. Doy gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, que entregó su vida tan joven por nosotros. Y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio de que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por Noé, por Job y por Daniel. Todos debiéramos de tener la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del Evangelio del conocimiento de nuestra salvación, la gracia de Dios. Sin gracia es imposible ser salvo. Por eso, una de las cosas que te enseña la gracia es que ya tú eres, tus pecados fueron perdonados. Ya tus pecados fueron perdonados, entonces no eres pecador. Ahora bien, ¿qué es una senda? Senda es un paso angosto entre dos tierras. Esto, antes que llegaran las carreteras, era lo que existía. Es una senda antigua, es un camino estrecho. Y el camino nuevo es un camino amplio, más bonito, más agradable. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de una senda antigua que Dios usó para sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos al desierto? Sí. Los israelitas fueron esclavos por 440 años en Egipto. Y Dios lo libertó. Desde que Moisés nació, ya estaba el libertador ahí. Por eso se dice que son 400 años. Por la mano de Moisés. Pero ellos fueron desobedientes a Dios. A pesar de que vieron las maravillas que Dios hizo, no le terminaron creyendo. Y era fácilmente para ellos desviarse. Y por esto Dios los dejó caminar en círculos en el desierto por 40 años, dando por muerto a los mayores y una nueva oportunidad a las generaciones futuras. Con estos hechos critica Elifaz temanita a Job. Elifaz temanita le dice a Job que él se había desviado y que había seguido la senda antigua. O sea, te está pasando lo que te está pasando porque resulta que tú eres desobediente a Dios y todo lo demás. Pero nosotros sabemos que Job no fue desobediente a Dios, sino que ellos acusaban a Job. Y por eso Dios le puso la prueba a Job, para demostrar que no eran sus amigos. Como está escrito en el libro de Job, en el capítulo 22, 15 al 30. ¿Quieres tú seguir, le dice Elifaz, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Mira, ¿a quiénes se están refiriendo? A los que murieron en el desierto, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho él, omnipotente? Les había colmado de bendiciones sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, o sea, los 10 mandamientos, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás tu tienda de la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata y abundancia.
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Fíjate lo que él está diciendo a Job. Si te devuelves al Omnipotente, todas estas bienaventuranzas llegarán a tu casa. Pero hoy todos tenemos que entender que así como Job pasó por esa prueba y no tenía nada y estaba pobre y herido, porque no solamente tenía una herida en su cuerpo que era su enfermedad, sino la herida de su corazón, su moralidad. Su moral estaba por el piso. Sus 10 hijos habían muerto en un solo día y todas las riquezas que tenía le fueron quitadas. Pero Job jamás dijo, Dios me dio y el diablo me quitó. Job dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Bendito es el nombre de Dios por siempre. Jamás le quitó la culpa a Dios. Él sabía que el poderoso era Dios para hacer que él tuviera o que no tuviese, o que tuviera enfermedad o que no tuviese nada, como está escrito en Deuteronomio 32:39. Orarás a él, dice Elifaz, le sigue diciendo a Job, y él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una casa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Yo, o sea que tengo este conocimiento ahora, le podríamos decir a Elifaz, pero Esaú, Dios lo aborrecía y tuvo riquezas como no te imaginas. ¿Ven? Y vemos a Cristo, a quien Dios amó, padecer o no padeció. Y los profetas padecieron o no padecieron. Y los apóstoles padecieron o no padecieron. Entonces, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán consuelo. Así es el estado pasado del creyente de la ley de Moisés. Piensa que desechando a Cristo como su Salvador y siguiendo la senda antigua de Moisés, van por un camino perfecto. Pero sabemos nosotros que no es así. Pues es Cristo el camino nuevo y vivo. Y si hoy Israel y Palestina conocieran a Cristo de verdad, no es que lo tomaran como un profeta, sino que recibieran de él el consejo de gracia, no hubiera la guerra que hay ahorita entre Israel y Palestina. Porque Cristo, a diferencia de la demostración de la existencia de Dios, y él los entregaba, pero era lo que Dios decía, y estos iban a la guerra y acontecía lo que Dios estaba hablando con respecto a ellos. Ahora, ¿Cristo los enviaría a la guerra o les diría, aprendan a perdonar? Entonces, cuando Dios se manifestó en carne, la misericordia de Dios se manifestó en el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios mismo sentía en su propia carne de Cristo, sentía las aflicciones del cuerpo o del espíritu en el cuerpo. Él podía sentir todas esas aflicciones que el espíritu solo no siente. ¿Cómo tú puedes pellizcar al espíritu? Pero si está metido en la carne, ¿puedes pellizcarlo? Ahí sí. O sea que todo lo que le pasó a Cristo, Dios lo sintió. Porque Dios estaba en él. Y hoy, por eso puede él decirnos, yo les doy el evangelio de la reconciliación. O sea, el evangelio del perdón. Que así como Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, hoy Cristo, ese Espíritu Santo de Dios, estaba en Cristo, está en nosotros. ¿Haciendo de cuántas maneras? De la misma manera. No tomándonos en cuenta entre nosotros nuestros pecados. Por eso, segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 16 al 22,
dice que si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. ¿Ve? Y que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, Dios nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación, que hoy Dios está en vosotros, perdonándoles al mundo su pecado. Recordemos que los que son de la carne, estos están bajo la ley, y aún no se han dado cuenta que Cristo sufrió un calvario por ellos. Por lo tanto, al no recibir su palabra, no reciben su verdad. Primero, muertos al pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Si nosotros seguimos al Dios Padre, entonces somos vengativos. ¿Por qué? Porque Moisés, que nos trajo la ley de parte de Dios, dice ojo por ojo y diente por diente. Y si es ojo por ojo y diente por diente, por diente, ¿hay perdón? No hay perdón. ¿Ven? Pero Cristo nos enseñó a perdonar. Y Él nos dio vida a vosotros juntamente cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es de saber que por su muerte en la cruz tú y yo somos salvos, y la ley de Moisés, como está escrito, tuvo su fin. Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, el que no cree, no cree, pero el que cree, ¿ve? Para el que cree, todo es posible. Segundo, destituido de la gloria de Dios según la ley, todos fueron constituidos pecadores, desde Adán hasta Moisés. Todos. No hay uno solo que no haya sido constituido pecador según la ley de Moisés, porque la ley de Moisés lo que hace es condenar. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si leemos eso hasta ahí, entonces ninguno puede ser salvo. Pero vamos a leer el 24. Ahora bien, por Cristo todos serán justificados por su gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Cristo bendito, mediante la redención que es en Cristo bendito, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gracia, por su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo bendito. ¿Hemos sido entonces nosotros justificados por Dios por medio de Cristo? Sí. ¿Somos pecadores? No. ¿Ve? Porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino que hemos comprendido que el fin de la ley es Cristo. Y al entrar en su gracia, entonces hemos muerto al pecado y ahora vivimos por Cristo, Señor nuestro. ¿Sí vamos comprendiendo? Tercer punto, muertos en delitos y pecados en la senda antigua. Según la ley de Moisés, todos fuimos constituidos pecadores. Según el camino nuevo y vivo, Cristo perdonó nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, como está escrito en Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Mira, muy importante que estés ahí activo. ¿Estamos activos? Amén. Va, Padre, gracias a Dios por ti. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, ¿quiénes vosotros? Está hablando de los creyentes.
Y a vosotros, estando muertos en pecado, y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Todos, no fue que dejó algunos por ahí. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es de saber, esta acta es sus deseos carnales que murieron con él en la cruz. Vamos comprendiendo. Cuarto punto. Por causa de Adán todos mueren, pero por causa de Cristo todos somos vivificados. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ciertamente para algunos todavía están muertos. Bueno, nosotros ya estamos vivificados en Cristo. Vivificados en Cristo. Es de saber que la gracia es el camino nuevo y vivo. Cristo es una tierra hollada, o sea, limpia, por donde se transita, como está escrito en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo es el que nos enseña que somos una dicotomía, que somos carne y espíritu. Que el espíritu, ese es un ser perfecto que está dentro de nosotros, que es el que nos apoya y nos ayuda y está ahí siempre pendiente de que nosotros no hagamos lo que no debemos hacer. Por ejemplo, el espíritu es el que nos guía. Cuando tienes el conocimiento de la gracia de Dios, nos guía a la verdad. Porque por la verdad murió Cristo y la verdad nos hace salvos. Quinto punto. Cristo nos libró y nos trasladó. Colosenses capítulo 1, 13 al 10, 13 y 14. Al 15. 13 al 15. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de la ignorancia, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mira, si yo me sigo llamando pecador, yo estoy diciendo que no he recibido la redención. ¿Ven? Por eso tú tienes que quitarte la palabra pecado de la boca, ni para ti, ni para nadie. ¿Ok? En quien tenemos redención en Cristo, por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él tenemos esa salvación. Sexto, Él nos libró del pecado, como está escrito en Romanos capítulo 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo bendito. Ojo, ojo, mis amados, los que no andan conforme a la carne. O sea, mira, Bertale, se me vino un mal pensamiento. No, yo recibo que no es así. Yo recibo que la gracia de Dios está en mí. Yo recibo que estoy, ¿me entiendes? Entonces, tu espíritu no está permitiendo que tu carne piense o haga lo que le da la gana. Porque la carne siempre quiere echar la burra para el monte. Y nos trae problemas como no tienes idea. Porque ya después que salió de tu boca una palabra o salió de tu cuerpo un gesto, ya eso no tiene de vuelta. Ya lo que está hecho, hecho está. Pero si es en el pensamiento y el espíritu gana en vez de los deseos terrenales, entonces no se llega a la acción, ni verbal ni física. Entonces ahí es donde nosotros somos salvos de ese problema. Nos salvó el conocimiento. Entonces Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ve? Los que no andan conforme a la carne. Yo no estoy conforme a mi carne. Yo no puedo que me llegue un pensamiento malo y llegarlo a la obra.
No estoy conforme a ese pecado. El mal está en mí, pero no en hacerlo. ¿Me explico? Sino conforme al Espíritu. El Espíritu es una ayuda idónea. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Bueno, la ley de Moisés. No hagas esto, no te pongas esto, mira aquello, no hagas... ¿Me entiendes? Pero la ley de Dios, la gracia, nos lleva a no hacer nada de esas cosas. 7. Las pasiones pecaminosas o hipotéticamente malas obras obraban en nosotros antes de conocer a Cristo, pero al conocerle y poder comprender el sacrificio de amor hecho para nuestra salvación por su ejemplo, ha obrado en nosotros para apartarnos del mal y seguir el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha trazado. Tenemos que ser verdaderamente, lo importante del perdón es no seguirlo haciendo. Es lo importante del perdón. Bueno, Cristo perdonó nuestros pecados. ¿Vamos a andar en Él? No podemos andar en Él. Tenemos que dejar el mal y andar por el bien. El camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Como está escrito en Romanos capítulo 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros cuerpos, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley de Moisés por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ese es el camino nuevo que Cristo nos abrió. ¿Por dónde vamos a andar? Y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso es que la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Ve? Se puede estar en gracia, 8. ¿Se puede estar en gracia y dejarse enseñorear del pecado? De ninguna manera. Porque entonces no estarías bajo la gracia. Como está escrito en Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque, ¿qué pues? ¿Haremos malas obras porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque entonces, si nosotros estuviéramos en malas obras, ¿cómo podemos decir que somos agradecidos con Cristo? Si Cristo nos perdonó es para que nos seguir haciendo el mal. Como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, pastores, curas, sacerdotes, oídos, por favor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Si nosotros nos quedamos enfrascados en Cristo de Nazaret, entonces nos vamos a quedar enfrascados bajo la ley de Moisés. Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y aunque no cumplió la ley de Moisés, sino la ley de Dios, lo mataron y lo crucificaron por no hacer esa ley. Pero los que están ahorita están bajo la ley de Moisés y no bajo la ley de Dios. Porque usted le pregunta, aún hasta los ministros, pregúntele los 10 mandamientos y no se lo saben. No se lo saben. Pero quieren inculcar y meter un mandamiento de Moisés, que es el único que se sabe, que es el de los 10. Pero así es. ¿Sí me explico? Por eso, queridos hermanos, ustedes los creyentes, los que verdaderamente aman al Señor, oído al tambor, como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 26. Hay un pueblo escogido por Dios. Uno, no muchos. Que ese pueblo está regado por toda la tierra, sí. Y tú perteneces a ese pueblo. Tú, el que cree.
como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero ¿quiénes son los hijos del Dios viviente? ¿Podrá un hijo del Dios viviente ser un pecador? No. Es imposible. Por eso a Cristo lo condenaron de pecado aún no siendo pecador. Y no cumplió la ley de Moisés, pero él mismo no se consideraba pecador, sino que lo consideraban a él pecador. Al igualmente que pasa con nosotros. Nos consideran pecadores, pero Dios no nos considera pecador. ¿Sí me explico? Porque Cristo murió por nosotros. Así que es muy importante que tú sepas que tú no eres pecador, no eres pecadora, no te llames así. Cristo murió por tu pecado. Y todo el mal que hayas hecho en tu vida, simplemente no lo hagas más, por agradecimiento a Dios. Aunque ciertamente uno nunca va a decir que ha hecho mal, pero ahí es donde está el mal, cuando creemos que siempre lo hicimos bien. Es mejor conocer los 10 mandamientos de Dios y vivir por ellos, porque esto fue lo que le preguntó el hombre joven al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple los 10 mandamientos. Y para ser perfecto, bueno, vende todo lo que tienes, ayuda al necesitado y sígueme. Porque siguiendo al Señor por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, nuestros ojos ven con una mejor lámpara, con una mejor luz. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recibo en el amor de Dios que hoy dejan la senda antigua y empiezan a caminar por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Cristo resucitado. Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Dejando ya hoy los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras nuevas en la fe en Dios. De la doctrina de bautismo es un rudimento, la imposición de manos es un rudimento, de juicio eterno es un rudimento. Esos son rudimentos, las primeras enseñanzas de Cristo. Pero hoy tenemos unas mejores y nuevas enseñanzas. Un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo que es nuestra carne, conociendo lo espiritual. A ellos se le habló lo terrenal y aún así no lo entendieron. Entendamos nosotros lo que hoy nos habla el Espíritu Santo de lo espiritual, de lo que del cielo llegó a la tierra. Porque el reino de Dios está hoy aquí y entre nosotros. Y quien nos gobierna es Dios. Ya no necesitamos a un Moisés, ya no necesitamos a un Cristo de Nazaret. No, el Espíritu Santo está gobernando en la tierra. Como hacen las hormigas que no tienen un jefe, pero ordenadamente hacen todas las cosas bien. Así va a ser el pueblo, así es ya el pueblo de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Ay, mira este y qué príncipe. Bueno, les voy a explicar el porqué. Esto es tremendo. Todo hijo e hija de un rey es príncipe y princesa. Si mi padre es el rey de reyes y señor de señores, entonces yo soy un príncipe. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Eres príncipe? ¿Eres princesa? Amén, lo recibo. Para la gloria de Dios, ¿dónde están los príncipes? Amén. ¿Y la princesa? Amén. Yo lo recibo. Por eso, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, al cual yo sirvo, para la gloria del Dios y Padre eterno, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que esas arcas vacías el Señor me las va a llenar. Así ves, con abundancia, como se la llenó a Esaú y como después se la llenó a Jacob. Nosotros nos toca esperar, pero Dios nos las da también. Así que hoy nos toca recibir a nosotros de parte de Dios, y recibo que abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de su justicia. Los que
los que se les dio, bueno, me lo pasan ahí por TikTok. Bendecido, mira, gracias a Dios por ti. En verdad Dios abrió las puertas y ventanas de los cielos y derramó sobre mí hasta que sobreabunde. Mira, y todo lo demás. Y el que no, también me lo pasa y me dice, mira, bendecido, a mí no me tocó nada, a mí no me llegó nada y yo seguiré orando por ti. Pero por el que ya les llegó, ay, les seguiré orando para que les siga llegando aún más. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recuerden, manito arriba, corazoncito. Recuerden, ¿cómo es el hito? Dale like y suscríbete. Abba Padre. Y tenemos todas esas cuentas para que ustedes le den like y se suscriban. Gracias y paz. La gracia y la paz de mi Señor está con todos ustedes. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada delante del Señor nuestro Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre, ángeles con todos ustedes. Los amo, amada, en cualquier parte del mundo donde estás. Recuerda que yo estoy aquí siempre pendiente de ti. En mis oraciones, los que han visto mi rostro y los que nunca lo verán, también recibirán la gracia y el amor de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. No hay, no está diciendo que no hay. Estamos en live.